Apocalipsis, y cuando llegue el final del Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el final del Apocalipsis. Bueno, cuando llegue el final del Apocalipsis, lo que hemos leído, desde luego, vamos a ver. ¿Quién podría escribir algo más bello que lo que está escrito aquí y acerca del futuro? Es decir, que cuando llegue el final del Apocalipsis, realmente comenzaremos, hermanos, a vivir lo que aquí se dice. En aquella ciudad, perdón, donde la muerte no va a tener entrada, ni siquiera el dolor, las enfermedades, ni el clamor, ni el temor. Y Dios, como dice el capítulo 1, el capítulo 21, enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Es decir, cuando llegue el capítulo final del Apocalipsis se cumpla, será de verdad, ¿qué diríamos? La gloria. Será la restauración del Edén, que es el propósito que Dios tiene desde que comenzó nuestra historia sobre la tierra, ¿verdad? El Señor había puesto al hombre en aquel lugar ideal y que por la introducción del pecado fue trastocado, trastornado, pero a Dios nada le toma por sorpresa, sino que en su sabiduría Él tenía previsto todas las cosas. Y cuando llegue el final del Apocalipsis, hermano, entonces estaremos, yo digo, mucho más felices que ahora. Mucho más. No temeremos a las tormentas, no faltará nadie, que en esta mañana faltan muchos hermanos, ese día allí no faltará nadie, porque todos los que están inscritos en el libro de la vida estarán presentes. Nada, ningún obstáculo podrá impedir que estén presentes. Así que cuando llegue el último día, será realmente el inicio de la verdadera vida, porque esta vida, cada día tiene un achaque, un problema, una dificultad. Bueno, hoy la tormenta, el agua, pero una molestia, una enfermedad, un accidente, cuántas veces pequeñas cosas nos impiden, ¿verdad? Pero ese día nada de eso va a suceder. Así que cuando llegue el final del Apocalipsis, realmente seremos, como dice la palabra de Dios tantas veces, verdaderamente bienaventurados. Entonces se cumplirá la bienaventuranza que están previstas en la palabra de Dios. También es en... Gracias, Magali, que cogiste el mensaje. Un poquito de agua. También es una maravilla, hermano, que esté aquí al final de la Biblia, es pasajes como este, ¿verdad? Que concluyen la historia, porque dice que ya no habrá ni más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán para siempre, es decir, por los siglos de los siglos. Se acabó el tiempo, ya no tendremos que estar pendientes, que algunos hermanos yo sé que nos ponemos nerviosos. Yo cuando pasa el tiempo tengo que estar recordándole a otro, Carmen, que se te va la hora con la clase, o al que predica. Más de uno le tira, yo he estado sentado aquí, Carmen estaba predicando, le tuve que tirar de la chaqueta, termina, porque, bueno, yo no soy esclavo del reloj, por lo menos no quiero serlo, pero creo que las cosas tienen que tener su orden, ¿verdad? Cuando estemos allí, nada de eso va a suceder, porque el tiempo ya no existirá. El tiempo, como saben, está marcado por especialmente el sol nos marca los días, nos marca las estaciones, pero el sol no va a existir más. Así que no vamos a tener ninguna prisa, nada va a ser. ¿Qué cosa va a ser? ¿Cómo podemos aquí lanzar nuestra imaginación? Y dice la palabra de Dios, que las cosas que Él ha preparado nunca han subido. O sea, si usted un día se dedica a imaginar cómo será, lo que Dios tiene preparado es más de lo que podamos imaginar. Más de lo que podamos imaginar. Así que, pues, cuando llegue el final de la Apocalipsis, hermano, será la maravilla de las maravillas. Muchas gracias, Magali. La verdad que sí, no sé por qué, pero bueno. Lo comentaba el otro día también con los hermanos del anciano, que tuve una pequeña reunión, que la función, como yo la he concebido, mi responsabilidad delante del Señor y delante de la congregación, es, como dice la Epístola a los Efesios, preparar, capacitar a los hermanos para la tarea global, ¿verdad? Para la obra del ministerio, dice el texto de Efesios, para la obra del ministerio. Pero después de observar cosas que uno va viendo en la vida, uno ve, hermano, que el broche de la obra de cada uno lo ponemos en el momento del final de nuestra vida. Toda nuestra vida se cifra cuando afrontamos de verdad, es decir, cuando el Señor te dice, se termina el tiempo. Y el Señor nos conceda, si nos lo concede, la posibilidad de estar en el lecho y poder hablar, porque a veces ni siquiera hay esa oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos ese momento final? Es decir, hermano, la preparación nuestra
que el Señor quiere que hagamos la obediencia, la utilidad, la necesidad, la conveniencia de la obediencia. El hecho de nosotros aceptar, entender, recibir al Señor como nuestro Salvador, todo lo que la palabra nos enseña en nuestra vida cotidiana, cómo debe ser nuestra familia, cómo debemos obedecer a los padres, criar a los hijos, todo está centrado en que nuestra vida tiene un final. Y el Señor quiere que para ese momento estemos preparados. ¿De qué valdría? Predicar, hacer muchas cosas, y cuando llegue el momento resulta que no estamos en la lista. ¿Verdad? Así que yo creo, hermano, que el Señor, entre otras muchas cosas en su sabiduría, quiere prepararnos. Yo decía hace un par de domingos que básicamente las dos maneras de aprender es por las buenas o por las malas, ¿no? Que hay otros métodos y tal, pero por las buenas o por las malas. Y yo creo que el Señor quiere que aprendamos por las buenas. Por ejemplo, a afrontar la muerte, ¿verdad? A afrontar el final de nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso de por las buenas? Pues mire, apreciando en lo que vale lo que el Señor nos está preparando. Apreciando en lo que vale. Cuando nosotros apreciamos en lo que vale, si es que somos capaces de apreciar lo que el Señor ha preparado, en la medida que demos todo el valor que tiene aquello, eso le restará valor a esta vida, ¿verdad? Y entonces eso nos ayudará a ser un poco más objetivos, ¿no? A pegarnos, a agarrarnos a las cosas de esta vida como si esto fuese todo. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Nosotros mismos, los creyentes en general, se aferran a la vida, a los negocios de esta vida, como si eso ahí fuera el todo. Y no es el todo. Eso tenemos que aprenderlo. ¿Cómo lo aprendemos, Carmen? Pues tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Tenemos que aprenderlo. Y el Señor nos da esta enseñanza, ya que a veces pues, fallecen seres queridos. Es una manera de avisarnos, ¿verdad? Que nuestra vida es frágil. Y otra manera de avisarnos es por medio de las enseñanzas. O sea, esto es por las buenas. El Señor quiere que amemos ese lugar, como decía Pablo, y lo repito tantas veces, ¿verdad? Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo sabía, conocía, había entendido, había aceptado que era de más valor lo que está allí que lo que está aquí. Excepto que mientras estemos aquí, pues hay cosas que hacer, ¿verdad? Jamás la palabra de Dios nos insta a menospreciar esta vida. No, Señor. Tenemos que dar gracias al Señor por todas las cosas de esta vida, por todas. Y en la medida de lo posible, como se dice también en el libro de Eclesiastés, lo que se te venga a la mano para hacer, hazlo con responsabilidad. Es decir, si puedes disfrutar de un paseo por el campo, hazlo. Y si puedes disfrutar de una comida, da gracias al Señor por la comida. O sea, las cosas que están en esta tierra son para disfrutarlas, son para nosotros. Pero no pensemos que eso es el todo. O no pensemos que después de la muerte, lo que el Señor ha preparado para después, es más hermoso todavía, porque ahí vamos a tener la absoluta garantía. Fíjense que, recuerdan todos, lo recordamos, ¿verdad? ¿Qué pasó en el huerto? Que lo hemos leído varias veces, pero lo recordamos, porque es importante que lo recordemos, como en el capítulo 3 del libro de Génesis, el Señor dijo en un momento determinado, en su propia reflexión, y aparece escrito aquí, y dijo Jehová, y aquí el hombre es como uno de nosotros, estoy leyendo el versículo 22 hasta el final, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue, o para que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida le fue quitada al alcance del hombre. El hombre no tenía a su alcance el árbol de la vida. Pero ahora este texto nos dice, en esa descripción que hace Juan, intentando, bueno, pues el Señor en la revelación que le dio a Juan, y Juan, en la terminología que él conocía, desde que comienza el capítulo 21 y los capítulos anteriores, últimos también, 18 y 19, cuando se habla de la caída de Babilonia y la Nueva Jerusalén, pero aquí ya cuando dice, y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, el nuevo orden que el Señor va a establecer. Vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo. Esa visión Juan la describe como una ciudad que desciende, que es una ciudad que tiene que ser, ¿qué ciudad? ¿Qué templo? La iglesia, el pueblo de Dios, pero aún así se describe con esas dimensiones preciosas,
con esos 12 puertas que eran 12 perlas, con esos 12 cimientos, hablando de lo bien asentada que está la ciudad. Pero los materiales que estaban constituidas, los nombres de, de las 12 tribus de Israel, los nombres de los 12 apóstoles, o sea, toda la esencia del pueblo de Dios está ahí cifrada. Ciudad que otros soñaron ver, como Abraham, que dice que iba buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No recuerda la epístola a los hebreos, en el capítulo 11, ¿no? Que salió de donde estaba sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad que tiene fundamento, la verdadera ciudad que Juan aquí describe como la Nueva Jerusalén. Abraham no iba buscando la ciudad de Jerusalén, no es eso lo que dice el libro de Hebreos, sino que Juan iba buscando esa ciudad que, más allá de lo que se ve, más allá de lo que se ve, esa es la ciudad, o ese es el lugar que aquí se describe. Y nos faltaban estos versículos para completar la descripción que tenemos de la ciudad. Cuando dice que después me mostró un río limpio, o sea, esa gran ciudad que, como dice, por la medida que se nos da una medida. Cuando uno traduce esta medida a metros, kilómetros, eran como 2000 y pico de kilómetros de largo, de ancho y de alto. Eso es una dimensión. Pero ahora dice que después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Así que uno intenta imaginar cómo era eso. El árbol estaba a uno y a otro lado del río, pues generalmente es así. Cuando hay un río, hay árboles a los dos lados, las dos orillas del río, porque con el agua es lo normal. Pero, claro, cuando dice el árbol, debemos de entender, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el pino canario. El pino canario es una variedad, ¿no? Es una variedad. Pero decimos el pino, podemos decir los pinos canarios, pero normalmente se dice el pino canario, con lo cual aludimos a una variedad concreta que tiene unas características concretas. Por eso el árbol de la vida, el árbol de vida, podía estar en los dos lados, el mismo árbol, pero no es el mismo individuo, la misma planta, sino que había una serie de estas árboles, de esta variedad, de este tipo de árboles, a los lados del río. Y yo entiendo, dice que en medio de la ciudad, en medio de la calle de la ciudad, era como una enorme avenida de 2000 kilómetros, bueno, por lo menos eso, ¿verdad? Pero es dándonos una idea de la grandiosidad. Una avenida así, dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Así que estaba la avenida, estaba el río y los árboles. Una avenida con un río, entiendo yo, en medio de la avenida y el árbol de vida plantado a los lados. La verdad que es la imagen, a mí me gustaría vivir en una ciudad así, con una avenida enorme, con calles de oro, donde no va a entrar la muerte, donde no va a entrar el dolor, donde Dios va a ser el templo de ella, o sea, Dios está ahí en medio, secará nuestras lágrimas. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que lleguemos a apreciar la hermosura de lo que el Señor fue a preparar para nosotros, que lo lleguemos a apreciar y que hagamos las cosas de esta vida con el celo que corresponde a un hijo obediente de Dios. Lo que sea, cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que limpiar, que pesado se me hace en la casa, ¿verdad? Pero cuando tenemos que hacer las cosas, porque uno dice, bueno, voy a ir al cielo, ¿para qué voy a limpiar? Mira, tenemos que limpiar porque vivimos en esta tierra todavía. Pero no nos afanemos al punto de pensar que esto no es el cielo. Como le dijo Jesús a tiempo de la voz, que le dijo, afanad atrás. A Marta, ¿verdad? Porque Marta estaba ahí intentando arreglarlo todo y hay que limpiar, pero hay que saber las medidas de las cosas, porque estas cosas son pasajeras. Dice aquí en el versículo 1 del 22, las primeras cosas pasaron, todo eso pasó, todas aquellas cosas por las que alguien se preocupó tanto, cuando llega ese momento, esas cosas ya no tienen ninguna importancia. Pero ¿saben ustedes lo que es? Ninguna importancia. Si ahora uno ve cualquier cosa y salta, pero cuando uno está en el lecho de muerte, esas cosas por las que ahora saltamos no tienen ningún valor. Una persona que se esté muriendo le pone un montón de oro delante. ¿Y qué cree que hará? Reírse si acaso. Es que, ¿cómo cambian las cosas? Hermano, entonces yo entiendo delante del Señor que el Señor quiere que estemos preparados, que estemos bien preparados para ese momento. Que cuando nosotros hagamos las cosas, las hagamos con el equilibrio necesario de hombres y mujeres que conocemos lo que creemos y lo que el Señor ha preparado, para que le demos el valor justo a las cosas que el Señor ha preparado. Se dice que un río de agua limpia, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Es decir,
de la fuente de la vida. La vida va a emanar de la fuente de la vida. La fuente de la vida es Dios. La vida nunca se va a agotar porque Dios es la auténtica fuente del agua de vida, de la vida. Jesús hablaba del agua de la vida, hablando con la mujer samaritana. Pues Dios es la fuente de la vida. Y en ese lugar, el agua va a fluir constantemente. Constantemente. Si es agua, probablemente eso es simbólico, pero simboliza la vida. Es decir, no vamos a envejecer porque estaremos alimentando, bebiendo el agua de la vida. No va a entrar dolor. ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿Cómo será eso? Hermano, ¿cómo será eso? Y a uno le parece que tarda, y yo reitero, no tarda. No sabemos cuándo puede ser, pero no pensemos que tarda mucho, no tarda tanto. Así que el Señor tiene que estar preparado. Y que amemos estas cosas. Salía del trono de Dios y del poder. Y este libro, una vez más, se encarga de hacernos entender que Dios se manifiesta en estas figuras, en estas personas, como es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y aquí aparece, en este caso concreto, Dios Padre, Dios Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era el Cordero que pagó nuestro precio, ¿verdad? Que pagó con su sangre el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Y con ese río en medio. Y con esos frutos permanentes. Es decir, lo que se nos quiere transmitir es que las necesidades van a estar cubiertas. Agua y fruta. Con agua y fruta, ¿verdad? ¿Qué cosas? No, a veces no ganamos porque son buenas otras cosas, pero las polen, nos dan molestia de todo, pero agua y fruta. Los alimentos imprescindibles para poder satisfacer las necesidades fundamentales de la vida van a estar presentes constantemente. Y aún por si acaso alguien tenía, bueno, y si entra alguna cosa, dice, y las hojas del árbol serán para la sanidad de los pueblos, la sanidad de las naciones, para la sanidad. Es decir, vamos a estar inmunizados permanentemente, inmunizados. Nada podrá hacernos daño. Pero es que eso es inimaginable aquí. Porque miren cómo estamos ahora con el ébola y como se está diciendo por ahí, ahora temblamos aquí por el ébola, pero están muriendo cada día cientos o miles de personas por la ¿cómo se llama la otra enfermedad que está por ahí en África? La malaria. Y claro, en tanto que no nos toca a nosotros nos parece que bueno, pero eso está ahí, no sale. Y mueren cada día tantos criaturas. Y por otras tantas causas. Es decir, que ahí no vamos a tener ningún temor para la sanidad. Y no habrá más maldición. Esto nos recuerda, no me recuerda a ustedes. ¿Qué nos recuerda de esta maldición? ¿Qué nos recuerda? Piensen hacia atrás. ¿Qué nos recuerda esta maldición? Aquí ya no habrá más maldición. A ver. Génesis, ¿verdad? Cuando Adán pecó y dijo, maldita será la tierra por tu culpa. A Adán y a Caín, ¿verdad? Y la maldición ha estado presente. Claro, lo dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en una tierra maldita, no nos olvidemos de esto. Preciosa, con tantas maravillas, pero que fue maldecida. Pero en aquel lugar que el Señor tiene preparado, en ese Edén que está siendo restaurado, que ha sido restaurado, y ya se da como esto, dice, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, ahí en medio. Es decir, ya no hace falta el templo, la iglesia de Dios, su pueblo, el pueblo de Dios y Dios en medio de ella. Y esta frase pequeñita, y sus siervos le servirán. Y sus siervos le servirán. ¿Qué quería transmitir Juan con esto? Bueno, yo uso esta expresión, el que sirve, ¿no? Pues yo entiendo, hermano, que esto es así, que sus siervos le servirán, que son los que aquí sirven al Señor, los que le van a servir a Él. Los siervos de Dios. Los siervos de Dios no, a veces uno puede pensar, hay esa terminología, que los siervos de Dios, como pueden ser los pastores, etc. Los siervos de Dios son los siervos de Dios. Todos los siervos. El Señor hablaba a Jesús, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y ponía a sus discípulos la tarea de estar dispuestos constantemente a servir. El servicio es el privilegio que tenemos los creyentes de ser siervos del Señor más digno que uno se puede imaginar, del Dios del cielo y de la tierra, todopoderoso, que es amor, que es eterno, que lo controla todo, del Dios glorioso, ser siervo suyo. Sus siervos le van a servir. Quizás no será esta una manera de decir, cuidado, piénsatelo. No piensen que le van a servir allí si no le sirve. No será la manera de decir. Sus siervos le van a servir. Porque los que no son siervos no le van a servir. Y yo entiendo qué hace uno
en la presencia de Dios que no sirven. Pues entiendo, no es que no vayan por no servir, no es eso. Entiendo que los hijos de Dios le sirven. Los siervos de Dios le sirven. Ahora, aquí, y le van a servir a Él. Así que nadie se autoengañe pensando, no, yo allí sí, pero aquí no, porque es muy complicado servir aquí. No, hermano, no. Los hijos de Dios somos siervos de Dios. Y los siervos de Dios les servimos aquí. Y los que les servimos aquí, los que les sirvan aquí, incluyendo mi iglesia, no sabe el Señor, pero los que les sirven aquí, le van a servir a Dios. Eso es lo que yo quiero entender, tengo que entender, no puedo entenderlo de otra manera. Y verán su rostro, y verán su rostro. Esto hoy es posible. ¿Algunos de ustedes han visto el rostro de Dios? Nosotros, la generación anterior, la otra. No es posible, no es posible. El hombre no puede ver el rostro de Dios. El hombre no está capacitado, especialmente por causa del pecado, para contemplar la gloria y la belleza y el fulgor y la potencia del rostro de Dios. No estamos capacitados. Pero en esa ocasión, es decir, cuando estamos ahí, cuando el libro de Apocalipsis se cumpla, lo último, dice, sus siervos verán su rostro. ¿Qué cosa? Bueno, algunos de los himnos que cantamos hablan de ver el rostro de Dios, ¿no? O cada pero verde, como el himno que cantamos el día del entierro de este hermano José Medina, ver su rostro, ¿qué será? Pues está basado en esta realidad. Y aquí dice que ese día veremos, en ese tiempo veremos su rostro. Y su nombre, es decir, el nombre de Él estará escrito en sus frentes. No habrá ninguna duda, no puede haber confusión. Nadie va a entrar que no tenga, en la parábola se habla del traje de boda. Aquí se habla del nombre en la frente. Igual que los que aceptaban o servían a la bestia, aceptaban la marca de la bestia, tenían la marca de la bestia en la frente, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Una forma para que nosotros lo entendamos. Es como si tuviéramos el nombre de Él en nuestra frente, para que no haya confusión. Inmediatamente se va a saber. Vaya, el Dios no necesita ver el nombre físicamente grabado aquí, ¿verdad? Pero una forma de segura y cierta. Los que están en su presencia van a tener la marca de Él. Solo los que tienen la marca de Él, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, sus nombres estarán escritos. Miren lo que dice en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la misma enseñanza cuando se habla a las iglesias. En el capítulo 3, versículo 12, una de las promesas que se da en este caso a la iglesia de Filadelfia, le dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, nadie lo podrá echar. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Pero ya desde los primeros capítulos estaba previsto que los hijos de Dios, los siervos de Dios, van a tener impreso, marcado el nombre de Dios en sus frentes. No habrá confusión. Y ahí, como dice el texto, no habrá más confusión. No tienen necesidad. No habrá tormenta que apague la luz o que vaya a la palanca, como puede suceder aquí, o que destruya una de las torres que hay ahí. A veces ha sucedido, cuando vino el famoso temporal de viento hace unos años, que derribó una serie de torres, pues fue una tragedia para muchas familias, para empresas, se quedaron sin luz, ¿verdad? Aquí dice, allí no habrá necesidad de noche, no habrá noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y Dios es eterno. Es una de las características de Dios. Él es eterno. Nunca va a faltar la luz, ¿verdad? Nunca vamos a estar en la oscuridad. Nunca vamos a estar en tinieblas. Nunca vamos a estar en la ignorancia. Nunca vamos a estar en el desconocimiento, con la duda. Nunca. Porque la luz ilumina todo. Y Dios es luz. En este caso, luz también tiene que ver con eso. Vamos a saber, conocer las cosas. Lo que el Señor quiere que conozcamos, lo vamos a tener. Todo lo que necesitamos saber, lo vamos a saber. Y reinarán. Yo no sé cómo será eso de los reinos, ¿no? Si tendremos un reino cada uno de los hijos de Dios, un trono, un espacio, un lugar, unos súbditos. Me imagino yo que no. Más bien, ¿cómo es eso que vamos a reinar? Yo entiendo, hermano, que, bueno, lo decíamos hace un par de minutos, ¿quiénes son los que mejor viven? Se sobreentiende, ¿verdad? En los países. Se sobreentiende que los que mejor viven, se sobreentiende, no siempre es así, son los reyes, los gobernantes, los que mandan.
Pues entonces, yo quiero entender que aquí el Señor está diciendo que aquellos, sus siervos, los que están allí, los que lleguen a su presencia, aquellos que están escritos en el libro de la vida, sus nombres están escritos en el libro de la vida, van a vivir por la eternidad de esa manera, como reyes. Vamos a vivir como reyes. ¿Qué cosa preciosa nos enseña la palabra de Dios? Mi anhelo en esta mañana, hermano, que nosotros volvamos a contemplar ese futuro que el Señor ha preparado. Y al contemplarlo, de alguna manera, ¿verdad?, lo acariciemos y lo anhelemos. No digo, reitero, menospreciar esta vida, pero sí digo equilibrar el valor, las cosas, el valor, el empeño que le ponemos a las cosas de esta tierra. A veces no tenemos tiempo para las cosas del Señor porque estamos un poco equivocados, ¿verdad? Hemos volcado todo en las cosas materiales. El Señor nos enseña que hay un lugar precioso ahí al cual, de vez en cuando, sería bueno, espero no decir una herejía teológica, sería bueno soñar con Él, porque es una realidad que está delante de nosotros, aunque ahora no la vemos. A veces soñamos siempre con, no sé, cada uno sabe con qué sueña, ¿verdad?, pero con cosas materiales. Pero de vez en cuando llenar nuestro corazón de estas imágenes, de estas enseñanzas, de esto que constituye el núcleo de nuestra esperanza. Hermano, y que cuando estaba el hermano José Luis, otra hermana, mi esposa, y otros hermanos, cuando estemos nosotros en ese lugar, terminando nuestra existencia, ¿qué nos va a importar más que saber a dónde vamos? Estar seguro que vamos y saber cómo es aquel lugar. Porque humanamente, ¿quién sabe lo que hay más allá de la muerte? Nadie lo sabe. La mente humana no puede traspasar. Solo tenemos la información que la palabra de Dios nos da. Y estas enseñanzas, en ese momento, es lo único que nos interesa saber. Así que, hermano, vamos a aprenderlo desde ahora, ¿verdad? Saberlo desde ahora, anhelarlo desde ahora, contemplarlo desde ahora y no temer a la muerte desde ahora, porque cuando el Señor nos llame, vamos al lugar más precioso que podamos imaginar, más todavía.